El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: se realizaron los ensayos de vacío y de cortocircuito sobre un transformador monofásico y nos indican el valor de la potencia, el valor de la tensión de alta y de baja respectivamente. Y además también nos dan de datos los valores arrojados por los instrumentos cuando se realizaron los ensayos. Nos piden tres cosas. Primero, obtener los parámetros del circuito equivalente referidos al lado de baja tensión, calcular el rendimiento del transformador para un cierto estado de carga, y por último nos indican que debemos calcular el rendimiento máximo de ese transformador para otro cierto estado de carga. Bueno, muy bien. El ejercicio nos pide obtener los parámetros del circuito equivalente referidos al lado de baja tensión. Entonces, lo que nos están pidiendo en realidad es lo siguiente: tener este circuito, que es el circuito equivalente, con los parámetros referidos al lado de baja tensión. Es decir, que primero tenemos que hallar aquellos parámetros que se refieren tanto a los arrollamientos, recuerden que esto representaba los arrollamientos y esto el núcleo, y obtener todos esos parámetros pero referidos al lado de baja tensión. Primero vamos a hacer el análisis en el ensayo de vacío. Y para eso vamos a tener que recordar algunas cosas de teoría. Por ejemplo, que el ensayo de vacío se efectúa a tensión nominal y que con ello se obtienen los parámetros que representan al núcleo del transformador. Recordad siempre que la parte resistiva era aquellas que representaban las pérdidas por histéresis y las corrientes de Foucault, y al flujo concatenado lo llamamos JXM o JXmu. Bien. Entonces, si se efectúa el ensayo a tensión nominal, habíamos dicho que esa corriente que iba a estar circulando en el transformador iba a ser del orden del 1% de la corriente nominal, con lo cual esa magnitud de corriente es muy chiquita. Entonces, los parámetros que representan a los arrollamientos de mi transformador monofásico le iba a considerar despreciable, o mejor dicho, no los iba a considerar. Bien, vamos a ordenar un poco qué es lo que estamos diciendo. Lo que estamos analizando es este circuito, en definitiva, ¿sí? Estamos considerando únicamente los parámetros que van a representar al núcleo de mi transformador. Entonces, si yo dibujo o trazo un diagrama de tensiones y de corrientes, un fasorial, y obtener que mi tensión nominal, sobre mi tensión nominal, vamos a poner al flujo a 90 grados, sobre mi tensión nominal va a estar, vamos a hacerlo no a escala, sino exagerando para que se pueda entender qué es lo que estamos analizando. Voy a obtener primero mi corriente de pérdidas, que tiene que estar en fase con la tensión, y a 90 grados la corriente magnetizante. Habíamos dicho que, o mejor dicho, no lo digo yo, lo dice Kirchhoff, que acá tengo un nodo, entonces la sumatoria de estas dos corrientes que están saliendo tiene que ser igual a la que está entrando, es decir, a la corriente de vacío, que es la corriente que va a estar circulando cuando yo realice el ensayo. Esto quiere decir que acá voy a tener un ángulo que es mi ángulo fisero. Mi ángulo que me va a estar dando el ángulo que tengo entre la tensión nominal y la corriente de vacío. Ahora bien, esto es un triángulo rectángulo, con lo cual puedo decir, sin equivocarme, que la corriente IP va a ser igual a I0 por el coseno de Φ0, y que la magnetizante va a ser igual a I0 por el seno de Φ0. Y además, para poder hallar estos dos parámetros, me quedaría que RP va a ser igual a la tensión sobre IP, si recordar que IP lo saco de acá, y que el parámetro, perdón, JXM, ¿sí? Este parámetro va a ser igual a la tensión de vacío sobre la corriente magnetizante. ¿Y dónde saco la corriente magnetizante? Y lo saco de acá. Bien. Ahora, para poder realizar cualquier clase de ejercicio, o como casi todo en la vida, cuando tengo un problema, lo que tengo que hacer es ordenar qué es lo que tengo y ver qué es lo que me falta y de qué manera proceder con las herramientas que yo aprendí para poder calcular qué es lo que me están pidiendo. Lo que yo sé de lo que tengo acá, que es, yo tengo que calcular esto que está acá, ¿sí? Entonces, si yo dije que el ensayo de vacío se efectúa a tensión nominal, esta tensión, según los datos que yo tengo, seguramente los tenga. La tensión de vacío la tengo, esto de dato lo tengo. La corriente es lo que tengo que calcular. Φ0 no lo tengo. ¿Sí? Por ende, estas corrientes tampoco, pero la corriente de vacío sí la tengo. Sale de dato del ensayo de vacío. Bien, vamos a ver entonces. Y ordenar un poco y empezar a calcular. Habíamos dicho, o habíamos considerado, que para poder realizar el ensayo de vacío, lo repito una vez más, se tiene que efectuar a tensión nominal. Si se efectúa a tensión nominal, de alguna manera me va a dar el indicio de qué lado se hizo el ensayo. Sí, yo tengo un transformador
¿Qué tengo que decir? ¿Cuáles son las características de chapa? O mejor dicho, ¿cuál es el transformador que yo estoy ensayando? Un transformador que tiene 1000, que va de 1000 a 500 en magnitud de tensión y que la potencia nominal es de 15 kVA. Bien. Y me da los datos del ensayo de vacío. Me dice que el ensayo de vacío, cuando se efectúa, cuando yo mido en el voltímetro, lo que estoy midiendo son 500 volt de magnitud de tensión. Sí, vamos a poner esto es watt o vatios, esto es volt y esto es ampere. Bien, si yo tengo 500 de tensión, de magnitud de tensión, y el transformador es o va de 1000 a 500, quiere decir entonces que el ensayo lo dice en el lado de baja tensión. No lo digo yo de dónde sale y sale de acá. ¿Sí? Esto sería el lado de alta tensión y esto sería el lado de baja tensión. Me están pidiendo los parámetros referidos al lado de baja tensión. Entonces el ensayo, como se efectúa a tensión nominal, el ensayo de vacío, concluyo de que se realizó en el lado de baja tensión. Bien. Primero, dijimos que Φ no lo tenía. Tengo que hallar Φ, tengo que hallar IP y tengo que hallar IM. Y necesitaba el ángulo. Bien. Ahora ya identifiqué que se realizó en el lado de baja tensión. Entonces los parámetros que voy a calcular ya van a estar directamente referidos al lado de baja tensión. Yo recuerdo de potencia que P0 es igual a B0 por I0 por el coseno de Φ 0. Bien. Ahora bien, lo que tengo acá es P0, B0 e I0. Esto es lo que tengo que hallar. P0, B0 e I0 viene todo el dato. Entonces lo puedo calcular. Son todos datos. Lo puedo calcular. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, lo despejo directamente y me quedaría entonces... Que Φ0 tiene que ser igual. Perdón, el coseno de Φ0 tiene que ser igual a B0 sobre B0 por I0. ¿Sí? Y esto sería el arco coseno. Perdón, Φ tendría que ser igual al arco coseno de P0 sobre B0 por I0. Es decir, que Φ tiene que ser igual al arco coseno de 135 sobre 500 por 0,48 y esto da 55,77 grados. Bien, perfecto. Pude hallar Φ0 con lo que vi en la parte anterior, por lo tanto puedo obtener, vamos a cambiar de color, el cálculo de IP e IM. Bien, IP va a ser igual a I0 por el coseno de Φ0 y IM tiene que ser igual a I0 por el seno de Φ0. Bien, esto es a modo de recordatorio, pero como yo pude concluir que se realizó en el lado de baja tensión, entonces directamente cálculo de parámetros. Bien, ¿cuáles parámetros? Dijimos que iba a utilizar, mejor dicho, que iba a calcular aquellos que estaban referidos al lado de baja tensión, R equivalente 2 y JX equivalente 2. Bien, ¿cómo hago para poder hallar esos dos parámetros? Bien, si ya tengo cómo calcular IP e IM, había dicho entonces que R P referido al lado de baja tensión va a ser igual a la tensión sobre I0 por el coseno de Φ0. Esto sería 500 sobre I0, que es 0,48, por el coseno de Φ0 de 55,77, y esto me da de resultado 18,48,9 ohm. Sí, este sería directamente, pude hallar este valor o el parámetro que me estaban pidiendo en el ejercicio. Y además, puedo calcular JX equivalente 2, que dijimos que era la tensión nominal sobre I0 por el seno de Φ0. Es decir, 500 sobre 0,48 por el seno de 55,77. Y esto me da 12,60,9. Obviamente, todo lo que es cálculo se tiene que verificar. o por lo menos a mí, son estos los valores que me dieron como resultado. Es decir, que teniendo bien en claro la parte de la teoría, sí, con este
resultado, acá pude hallar JXM2, perdón, esto es un error, y JXM2, perdón, RP, bien, está bien. Bueno, teniendo en cuenta y más allá de esos dos errores, lo que pude obtener es el valor de lo que me estaban pidiendo en el ejercicio. Quiero decir, recordando un poco o teniendo presente o teniendo bien en claro la parte de la teoría de cómo realizo yo el ensayo de vacío, puedo obtener los dos parámetros que me están pidiendo. Siempre recordar que el ensayo de vacío se realiza a tensión nominal y cuando lo realice, lo que va a poner en evidencia son los parámetros que representan al núcleo. No este error que cometí, pero sí tener presente esto, ¿no? La nomenclatura, pero tener presente lo que estoy calculando son los parámetros que representan al núcleo de mi transformador. ARP2, que cuando la corriente que esté circulando por esa corriente va a representar las pérdidas por histéresis, por el fenómeno histéresis, y las corrientes de Foucault, y además al flujo concatenado. Bien, ahora nos quedaría hacer el análisis del ensayo de cortocircuito. Bien, vamos a proceder de la misma manera que hicimos con el ensayo de vacío, pero ahora vamos a realizar el ensayo de cortocircuito. Para este ensayo vamos a recordar dos cuestiones. La primera, que a diferencia del ensayo de vacío, el ensayo de cortocircuito se efectúa a corriente nominal y que además el ensayo de cortocircuito pone en evidencia los parámetros que representan a los arrollamientos, ¿sí? A los devanados del transformador. Ya hicimos el análisis y podemos hallar lo que me pedía el ejercicio, los parámetros que representan al núcleo transformador referidos al lado de baja tensión en el circuito equivalente. Ahora vamos con el ensayo de vacío, es decir que vamos a tratar de calcular los parámetros que representan a los arrollamientos en el circuito equivalente referidos al lado de baja tensión. Para el ensayo de vacío, como dijimos, se realiza a corriente nominal. Si la corriente de cortocircuito, la que voy a estar leyendo en el amperímetro, va a ser la corriente nominal, y además cuando realizo el ensayo, esta tensión de cortocircuito es del orden del 3 al 10% de la tensión nominal. Por lo tanto, es a la inversa que cuando hicimos en el análisis en el ensayo de vacío, que se realizaba tensión nominal, la tensión que estoy manejando es muy chica, considerable a esa tensión nominal. Por lo tanto, lo que representa el núcleo del transformador no lo considero. Directamente me voy a centrar en los parámetros longitudinales, es decir, en el R equivalente y en el JX equivalente. Ahora vemos de qué lado se hizo el ensayo, pero por lo pronto hagamos este breve repaso. Estamos analizando entonces este circuito, y si estamos analizando este circuito, tengo una tensión y tengo una corriente. Tengo dos parámetros que me van a representar ¿qué? Una impedancia resistiva inductiva. Entonces, con lo que yo sé de la primera parte del curso, puedo entonces representar a mi impedancia resistiva inductiva considerando el módulo de Z, si mi impedancia equivalente, y además considerar que tengo una parte resistiva, equivalente, y una parte reactiva y una parte resistiva, y mi ángulo de cortocircuito, ¿sí? Entonces, con lo que tengo aquí puedo decir entonces que Z equivalente va a ser igual a R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado. Y además, por ley de Ohm, sé que esto va a ser igual a BCC sobre ICC. Entonces, puedo hallar R equivalente como Z equivalente por el coseno de phi CC y JX equivalente, Z equivalente por el seno de phi CC. Por un lado. Por otro lado, también sé que como yo estoy representando en los arrollamientos una resistencia, además, sabiendo que estos dos parámetros representan, digamos, la corriente que está circulando por esta resistencia equivalente me va a generar efecto Joule, entonces yo puedo decir que la potencia de cortocircuito es I cuadrado de R. I cuadrado de cortocircuito por R. ¿Cuál R? El R equivalente. Ahora veo de qué lado está referido, mejor dicho, de qué lado se hizo el ensayo. Pero esto es cierto, lo puedo decir. Recordando esto, ¿no? Que los parámetros que representan a los arrollamientos voy a estar considerando a la R equivalente, que va a representar el efecto Joule que va a generar
que va a generar ese bobinado porque está circulando una corriente y el flujo disperso. Esto es lo que vimos en el análisis cuando comenzamos con el transformador monofásico ideal, los arrollamientos reales y el transformador real. Sí, recordando un poco de dónde sale esto. Entonces, si yo considero esto, puedo despejar el R equivalente y entonces puedo despejar de acá, sabiendo Z equivalente, si tengo los datos, y no necesariamente tengo que estar calculando el ángulo de la carga. Bien, como dije anteriormente, vamos a ordenar qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos de datos la potencia, esto lo tengo de datos, la corriente lo tengo de datos, por lo tanto podría llegar a despejar el R equivalente. Además, también puedo calcular la magnitud de la impedancia equivalente. Bien, entonces vamos a ordenar un poco y vamos a calcular los parámetros que nos están pidiendo. Pero bueno, como dije al inicio, vamos primero a tener que saber o averiguar de qué lado se realizó el ensayo. Dije que el ensayo de cortocircuito, a diferencia que el ensayo de vacío, el ensayo de cortocircuito se realiza a corriente nominal, lo que tengo que averiguar es, teniendo de dato la magnitud de tensión tanto en el lado primario como en el lado secundario, o en el lado de alta y en el lado de baja, y la potencia aparente, que sigue siendo la misma. Por lo tanto, si yo sé, vamos a poner primero cálculo de corriente nominal. ¿Por qué? Porque yo necesito saber de qué lado se hizo el ensayo. Entonces, yo tengo que la potencia es la tensión 1, ¿sí?, por la corriente I1 nominal, Entonces, de acá puedo despejar que I1 nominal tiene que ser igual a la potencia aparente sobre la tensión 1, es decir, S tiene que ser igual a B2 por I2 nominal, por lo tanto, estas tensiones también son nominales, por lo tanto I2 nominal va a ser igual a la potencia aparente sobre B2 nominal. Es decir, 15.000 sobre 1000, y además tengo el 15.000 sobre 500. Sí, esto es respectivamente las potencias, bueno, obviamente esto es 15 amperes, y esto que está acá es 30 amperes. Sí, estas son las dos corrientes que resultan del cálculo teniendo en cuenta cuáles son los datos que me da el ejercicio, ¿sí? Es decir, las características de chapa y los datos del ensayo de cortocircuito. Bien, teniendo en cuenta estos dos cálculos, puedo concluir entonces que el ensayo de vacío que se realiza o se efectúa a corriente nominal se realizó en el lado de alta tensión. ¿Por qué? Porque me da 15 amperes, que es el valor o la magnitud de corriente de dato que me arrojó cuando realicé el ensayo de cortocircuito. Bien, es decir que todos los cálculos van a estar referidos al lado de baja tensión. Luego tendré que calcular la relación de transformación para poder referirlos al lado de baja tensión, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Muy bien, entonces, tengo eso calculado. Segundo, cálculo de parámetros. ¿Por qué? Porque me voy a hacer valer de lo que dije anteriormente. Yo sé que Z equivalente tiene que ser igual a BCC sobre ICC. Ya dijimos que esto va a ser Z equivalente 1. Es decir, que Z equivalente 1 es igual a 45 sobre 15, ¿sí? Por lo tanto, Z equivalente 1 es igual a 3 ohm. Ya pude hallar un primer valor, ¿sí?, que esto fue, o que resulta del análisis anterior. Bien, entonces, teniendo el valor de Z equivalente 1 y recordando que, vamos a ponerlo acá, que Z equivalente es igual 1, en este caso, R equivalente 1 al cuadrado más Jx equivalente 1 al cuadrado. Eso, más que nada como recordatorio, puedo calcular R equivalente 1. R equivalente 1 va a ser igual a PSC sobre ICC cuadrado, es decir, 150, sí, y cuadrado, esto está bien, 150 sobre 15 al cuadrado, R equivalente 1 es 0,66 ohm. Por lo tanto, puedo calcular ahora el valor
de jx equivalente. ¿Por qué? Porque va a ser igual a la raíz cuadrada de z equivalente a 1 al cuadrado menos el valor que ya pude obtener de r equivalente a 1 al cuadrado. Esto me da a mí como resultado, vamos a ponerlo así, 3 al cuadrado menos 0,66 al cuadrado, y esto a mí me da como resultado 2,92 ohm. Como dije anteriormente, lo que necesitamos saber, porque los parámetros que hayamos están referidos al lado de alta tensión, el ejercicio me pide referir en un circuito equivalente los parámetros al lado de baja tensión. Entonces, vamos a ponerlo acá como cálculo auxiliar. La relación de transformación, que ya sabemos de teoría que va a ser igual a B1 sobre B2. Es decir, 1000 sobre 500, por lo tanto, la relación de transformación me va a dar igual a 2. Estos son 2. Entonces, por lo tanto, puedo decir que R equivalente 2 va a ser igual a R equivalente 1 sobre A cuadrado, es decir, que esto va a ser igual a 0,66 sobre 2 al cuadrado, 0,165 ohm, y además Jx equivalente 2 tiene que ser igual a X equivalente 1, que lo pudimos hallar, y es 2,92 sobre 2 al cuadrado, que esto da como resultado 0,75 ohm. Bien, entonces, lo que respecta al primer inciso del ejercicio lo pude terminar. Ya hice el análisis del ensayo de vacío y ahora pude concluir con el ensayo de cortocircuito. Pude hallar las magnitudes de los parámetros del circuito equivalente referidos al lado de baja tensión. Por otro lado, el valor de R equivalente me está dando un valor chico, con lo cual me da la intuición de que vengo haciendo bien los cálculos. ¿Por qué? Porque estoy analizando un transformador, ¿sí? No estoy analizando una estufa. Con lo cual, y además, el valor del flujo disperso también es chico. Por lo tanto, los valores de los parámetros que se refieren a los arrollamientos referidos al lado de baja tensión me están dando, o me dieron, mejor dicho, unas magnitudes que tienen lógica o se condicen con el análisis de un transformador monofásico real, con estas características de chapa y además teniendo en cuenta los datos que me dio el ensayo de cortocircuito. Nos queda ahora hacer el punto siguiente, que es averiguar, mejor dicho, calcular el rendimiento del transformador, ¿sí? Con una cierta carga y una cierta cantidad de corriente que va a estar demandando esa carga. Así que vamos a avanzar con el siguiente inciso.